Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días. Una vez más estamos aquí en el espacio de la IBC del Corregidor, Bendecidos en Cristo. Esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús y los ángeles. El libro de Hebreos definitivamente, como sabemos, está dirigido a un público que tenía origen judío, pero que se habían convertido al cristianismo. Eran cristianos que por la experiencia que habían tenido y por el trasfondo que habían vivido, ellos habían aprendido mucho acerca de los profetas, acerca de los ángeles. Y justamente aquí el autor del libro de Hebreos quiere hacer una aclaración. Empieza a comparar a Jesús con los ángeles. En el mundo antiguo, los ángeles eran algo grandioso, algo asombroso, algo extraordinario. Cristo, dice él, es mucho mejor que los ángeles. Porque dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es mejor que los ángeles. Ahora, los ángeles han ocupado obviamente un lugar muy destacado en su ministerio a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. En realidad se nos dijo que incluso la ley fue dada por medio de los ángeles. Cuando nosotros leemos algunos pasajes como Salmos 68, 17, va a decir de la siguiente manera, el Salmo 68, 17, subiste, o los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Está hablando aquí de que los ángeles son o fueron aquellos que estuvieron en el monte Sinaí, dando un espectáculo, una presencia abrumadora, maravillosa, potente, cuando el pueblo estaba alrededor del monte para escuchar la ley de Dios. Ellos entonces entendieron que eran los ángeles que estaban protegiendo y cuidando las bases de ese monte para que ninguno se acercara. Y se menciona en el texto bíblico inclusive que eran asaeteados incluso los animales que osaban acercarse allí. Ahora, era tanto la manifestación angelical en aquel momento que para ellos era importante, muy importante, justamente el hecho de que tengan a los ángeles como los portadores de la ley. Esteban en su predicación, cuando predica justamente a los judíos, en el capítulo 7 de Hechos, verso 53, va a decir, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, todo el mundo judío en aquel tiempo consideraba a los ángeles como los portadores de la palabra. Pablo mismo, cuando escribe a los Gálatas, va a mencionar lo siguiente en el capítulo 3, versículo 19 de Gálatas, dice de la siguiente manera, capítulo 3, verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Consideraban ellos inclusive que los ángeles podían ser los intercesores, los mediadores entre Dios y los hombres. De allí que cuando el pueblo judío mira, por ejemplo, el sacrificio de Abraham a su hijo Isaac,
Para ellos es muy importante la aparición del ángel para defender a Isaac. Ellos tenían entonces, a manera de una confusión, tenían la promesa del Mesías, pero tenían la figura de los ángeles, que los ángeles podían venir a defenderlos, podían venir a salvarlos, a evitar que los maten. Como que en algunas ocasiones había también ocurrido aquello. Pero los ángeles solamente son siervos. Los ángeles son siervos. Los ángeles no son hijos. Los ángeles son siervos y los ángeles no son hijos. ¿Cuál era la tarea de los ángeles en todos estos ejemplos que les estoy mencionando? Era justamente servir de mensajeros. Servir de mensajeros. Cuando aparece el ángel deteniendo la mano de Abraham, era para darle un mensaje, Ya veo que temes a Dios, ya veo que temes a Dios, no hagas daño a tu hijo. Entonces, era para darle un mensaje, y los ángeles son mensajeros, como también vemos nosotros en los episodios de la vida de Daniel, por lo menos dos veces, menciona que en el tiempo de ayuno, de oración, vinieron los ángeles a responderle. Específicamente, por ejemplo, ahí se conoce ya con el nombre, se pone un nombre a un ángel, el ángel Gabriel, donde le dice a Daniel: desde el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, él fue enviado por parte de Dios a darle el mensaje a Daniel, que estaba orando y preguntando sobre cómo serán el fin de todas las cosas. Los ángeles son mensajeros. Y cuando vemos, por ejemplo, también a María, el día en que el ángel se aparece para anunciarle que de ella iba a nacer el Salvador, viene con el mensaje de Dios. Y lo mismo pasó con Zacarías, el papá de Juan. Y lo mismo pasó con José, a quien también viene el ángel trayendo un mensaje. De por sí, el significado de los ángeles es ser un mensajero. Los ángeles son seres creados. Hemos leído ayer los versos del versículo 2 y el versículo 3 de Hebreos, donde dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Los ángeles no son el resplandor de la gloria de Dios. No tienen la imagen de Dios. Los ángeles son seres creados. Son seres creados por Dios, porque dice que Él fue heredero, Jesús fue heredero de todo, y también Él es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. En otras palabras, Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo y por lo tanto es superior a los ángeles. Aquí el autor al libro de Hebreos está explicando a esta audiencia que tiene un origen judío, pero que ahora son cristianos. Y entonces, como en el contexto ellos habían dado tanto valor a los ángeles, dice, no, un momento, Jesús es superior a ellos. Jesús es superior a ellos porque Él es creador de todo. Pero también no solamente eso, es adorado por los ángeles.
es adorado por los ángeles. A ninguno de los ángeles Dios dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También en el verso 6 va a decir, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles ahora son ordenados para que adoren al Hijo de Dios, adoren a Dios mismo. En otras palabras, ¿quién es el único que puede recibir la adoración? Es Dios. En algunas ocasiones, en la Biblia, los ángeles habían hecho algunas manifestaciones, algunos siervos de Dios, y estos siervos querían adorarlo. Y entonces los ángeles tenían que reaccionar y decir: no me adores a mí, yo soy también un mensajero como tú, un siervo como tú. La relación que hay entre Cristo y los ángeles, entonces, es de hijo y siervo. Cristo es el hijo, los ángeles son los siervos. Cristo es adorado, los ángeles son los que adoran. Cristo es superior a los ángeles porque Cristo fue el creador de todas las cosas, todo lo que hay. Por lo tanto, Él está también en el trono. Él está sentado en el trono. Los ángeles están alrededor del trono. Vamos a continuar hablando de este tema el día de mañana. Que Dios te bendiga.